Ya estamos por aquí en el estudio de M24 con Eduardo Preve. ¿Cómo andas, Eduardito? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Serios. Ayer estuve en este mismo lugar exactamente a las 4:30 de la tarde. ¿Y cómo? Ya te tendrías que haber quedado instalado acá, Eduardo. Bueno, que en un momento estaba hablando tanto ayer de tarde. En la rosca. Con la barra de la rosca, ahí va. Que me dijeron, vos pará, porque si no vas a seguir hasta mañana la tapadita en vivo. Enroscado. No adelantaste nada de la tapadita de hoy, supongo. No, porque tiré algo en realidad porque me preguntaron en un momento, bueno, ¿cuál es la investigación más fuerte que estás haciendo? Siempre digo la próxima. Y bueno, estaba vinculada a parte de la investigación que vamos a compartir hoy, que en realidad viene con varias novedades. Tiene que ver con la famosa construcción que se ha hablado mucho, que Uruguay encargó durante el gobierno anterior. El ministro Javier García firmó un contrato por casi $100 millones para construir 2 barcos patrulleras oceánicas para la Armada Nacional. Sí. Un proceso que estuvo plagado de idas y venidas. Bueno, nosotros la información nueva y el disparador que tenemos, y ya vamos a empezar a historiar todo esta, que parece tener el color del Río de la Plata, esta historia, ¿da? Porque el gobierno nuevo, el gobierno que acaba de asumir, va a revisar todo el proceso de compra directa de las 2 patrulleras oceánicas, ¿da? A un astillero español que se hizo durante la administración de Javier García, ¿da? Y para ver si se cumplieron o no los pasos correctos y decidir en función de ello si continúa o no con este negocio. ¿Tá? Se va a conformar un equipo de trabajo en el Ministerio de Defensa específicamente para revisar, entre otras cosas, acá tenemos el famoso contrato, ¿tá? Que ahora vamos a ir desgranándolo, el famoso contrato que firmó Javier García entre Uruguay y el astillero Cardama, un astillero español que uno puede suponer que es un gran astillero y en realidad es más chico que los diques que tiene la Armada Nacional acá en Montevideo, un astillero que prácticamente estaba en quiebra y después de recibir la primera partida de $8 millones que le pagó Uruguay en diciembre, extrañamente salió de la categoría, diríamos, cuando uno está acá en Uruguay, ¿viste? Crediticio 5, deudor incobrable. Bueno, más o menos en la misma fecha que recibe esa partida de $8 millones, sale de esa calidad crediticia y sube, digamos, a A3, como decimos acá también, a deudor con capacidad cobrable. Pero eso es parte, ¿no? de todo este entramado, y que además, digamos, lo que está en cuestión es que en las últimas horas se produjo un pago de otros $8 millones a este astillero que no fue autorizado por las actuales autoridades. ¿Ah? Esas son, digamos, 2 de las cuestiones que están en revisión. Por un lado, todo el proceso, si se cumplieron o no, si el negocio no tuvo desvíos o tuvo desvíos, y por el otro lado, este pago que se hizo sin conocimiento y sin autorización de las actuales autoridades del Ministerio de Defensa Nacional. Sí, bastante llamativo esto que decís, ¿no? Lo segundo. Sí, bastante llamativo, sobre todo porque, ¿qué pasa? El dinero ya fue transferido por la administración anterior, o los créditos más que el dinero, fue transferido por la administración anterior a la Armada Nacional. Y la Armada tiene esa disponibilidad crediticia para pagar. Lo que se pagó el año pasado fueron los primeros $8 millones, supuestamente, con la firma del contrato y después con la presentación del aval. La parte 1 ahí del contrato dice que se tienen que pagar los primeros $8 millones. ¿No? De un contrato de $100 millones, que ahora vamos a ir desgranando. Bueno, hasta ahí uno podía decir que estábamos empatados con el astillero español. ¿Por qué? Porque ellos presentaron avales, supuestos avales, por $8 millones, es la garantía que exigía Uruguay. ¿Se acuerdan que hubo, que no conseguían avales, que vinieron a pedirle a Hábitat, que al final no consiguieron? Sí, consiguieron al final ahí en la hora. Sobre el pucho de la escupida, como se dice, sobre el final consiguieron avales por $8 millones. Bueno, y ahí Uruguay le entrega la primera partida de $8 millones para comenzar, no era construir, sino a comenzar a hacer lo que se llama la cuaderna maestra, que dice en términos navales, ¿tá? Que viene a ser algo así como
eso ya casi no se usa, ¿no? Hoy en día son términos más antiguos. La cuaderna maestra es como el esqueleto, ¿viste? Como si fuera el diseño del esqueleto del barco. ¿Tá? Cómo va a ir la traza principal, el eje principal y eso. Hasta ahí estábamos 8-8, diríamos empatados, o sea que el Estado uruguayo no había perdido dinero con este negocio que va a ser revisado por las actuales autoridades del Ministerio de Defensa, que ya está siendo revisado. Pero ahora, al girarle otros 8 millones de dólares la Armada Nacional, bueno, ahora sí estamos en desbalance, estamos 8 millones de dólares abajo. Claro. La cuestión está en que hay toda una serie de pasos a medida que se va construyendo, hay que ir pagando. Bueno, esto fue el 10%, estos 8 millones fueron el 10%, el segundo 10%, después viene un 30% más adelante, cuando sea la puesta de la quicha, etcétera, etcétera. Pero, digamos, vamos a empezar a historiar, ¿tá? Cómo es, para que tengan idea, es la construcción de 2 patrulleras oceánicas que nos permitiría, o a la Armada Nacional le permitiría, patrullar lo que son las aguas oceánicas. Hoy en día Uruguay no tiene, digamos, con los barcos, que son bastante antiguos, no tiene la capacidad ni la autonomía suficiente como para patrullar a buena velocidad lo que son nuestras aguas territoriales e incluso las aguas jurisdiccionales que conseguimos, ¿no?, a través de la extensión de las millas obtenidas con Naciones Unidas, que es, digamos, nos pertenece ahí la actividad económicamente exclusiva para Uruguay. Bueno, estas son patrulleras rápidas, ahí estamos viendo algunas de las imágenes. Lo importante a quienes nos están siguiendo por Kik, por unos días no estamos en YouTube porque no queremos, ¿no? A quienes nos están siguiendo por Kik pueden entrar a la página web de M24 y ahí ver bien la dirección para que nos puedan estar viendo los videos que vamos a ir compartiendo. Y entonces yo decía, bueno, que estas patrulleras oceánicas nos van a permitir tener más capacidad de control y sobre todo, para lo que tiene que ver búsqueda y rescate, se exigía que tuvieran plataformas para el aterrizaje de helicópteros, ¿tá? Que puede ser algún helicóptero que para operar en alta mar, ¿tá? Para ir a buscar eventuales heridos o trasladarlo, o también para hacer eventual patrullaje, y además que tenga un hangar donde guardar ese helicóptero. Esta era parte de las prestaciones que tenían que tener estas patrulleras oceánicas. Que bueno, este proceso, ¿tá? Que en realidad, bueno, a ver, se firmó el contrato. Vamos a empezar por el final. Firmamos el contrato con un astillero español, y acá está el contrato, ¿no?, firmado por Javier García. Y si uno repasa el contrato, ahí estamos viendo, acá tenemos una copia del original, con la firma incluso del ministro y del representante de Cardama. Si uno repasa este contrato, todas las cláusulas son favorables al presunto constructor, y decimos presunto porque ya vamos a ver, porque hay quienes, almirantes y almirantes retirados, que sostienen que no hay barco y que no vamos a tener barco. Todas las cláusulas son favorables a quien debería construir el barco, y cada cosa que Uruguay quiera modificar o no, se le agrega un precio y un valor. Recién se establece alguna cláusula que beneficia a Uruguay al final de todo, si eventualmente dentro de 18 meses, cuando debería de ser la entrega de la primera de las patrulleras oceánicas, comienzan a existir retrasos. Pero después todas las cláusulas, uno lee el contrato y absolutamente todas las cláusulas son favorables a este astillero, al astillero Cardama español, que ahora vamos a ver, había sido también rankeado en el 5º lugar. Se presentaron 5 astilleros y había sido rankeado en el último lugar, en el 5º lugar. Y un dato no menor del contrato, que llama poderosamente la atención y que llamó la atención sobre todo a quienes están vinculados a las esferas militares, es que la garantía, bueno, uno suponer, la garantía de un barco militar debe ser por un buen plazo, ¿no? Si vos te compras una licuadora en plaza y te dan 18 meses de garantía,
o te compras un lavarropa y creo que el motor te dan 5 años de garantía y el lavarropa te dan 2 años, 24 meses. Por un barco uno se imagina que... Y los estándares internacionales hablan de 5 años de garantía. Bueno, nosotros, Uruguay, el exministro Javier García firmó un contrato en el cual la garantía por los barcos es de 18 meses. ¿Ah? Un año y medio. No, perdón, 12 meses, dije mal. Un año. 18 meses es el tiempo que nos tienen que entregar supuestamente el primer barco. La garantía es de un año, entonces. La garantía es de 12 meses. Lo mismo Como una licuadora. Como una licuadora. Cuando yo puse el ejemplo de licuadora, un marino me decía ayer, y bueno, más o menos como nos vamos a sentir arriba de este barco si es que se llega a construir, ¿no? ¿Y por qué? Porque si uno entra a ver la historia, ¿tá? Uno entra a ver la historia de cómo llegamos a Cardama, y esto empieza un poco en el año 2021, cuando el presidente de la República, Lacalle Pou, hizo un llamado a precio, un primer llamado a precio internacional para comprar patrullas oceánicas. Allí ganó, ¿tá?, una compañía estatal china, China Shipbuilding Trade, que son constructores de barcos militares, que tienen experiencia en la construcción, pero 2 años después, en enero del 2023, el ministro Javier García declaró desierta la convocatoria, ya que consideró que era muy cara la oferta de los chinos. Recuerden las fechas, que son importantes las fechas. Enero del 2023. China en ese momento decía que nos podía construir las 2 patrulleras a $160 millones. Enero del 2023. Sí. ¿Tá? En marzo, o sea, 2 meses después, China mandó una carta a Uruguay y al Ministerio de Defensa diciéndole, muchachos, estamos dispuestos a negociar, lo prevé el propio TOCAF, estamos dispuestos a negociar el precio. ¿Tá? Incluso decían, o sea, el astillero chino, con experiencia, con construcción militar de por medio, que lo podían bajar hasta $132 millones. Mandó una carta al embajador chino, ¿ah?, a el Ministerio de Defensa, que podía renegociar. ¿Ah? Uruguay nunca le contestó la carta, ni siquiera, o sea, no le contestó la carta, ni siquiera le contestó la misiva. ¿Ah? O sea, no había una intención de renegociarlo. Evidentemente no. Incluso los chinos habían invitado a las autoridades uruguayas a visitar el astillero, ¿ah?, pero nunca fue a Uruguay a visitar, nadie. Sin embargo, en ese mismo momento, 2023, comienzo del 2023, casualidad, se produce la visita a Cardama de el ex subsecretario de Defensa, Rivera Elgue, junto con representantes de la Marina. Mayo del 2023. Cardama es un astillero, un pequeño astillero que está ubicado en Vigo, en España. Incluso los invito a los que están ahí escuchándonos o viéndonos a googlear. Yo pensé que nos ibas a invitar a Vigo. No, a ir no bueno, puedo, no me alcanza el presupuesto. Pueden googlear, Google Maps usen y van a ver el tamaño del astillero al lado de los astilleros vecinos que parece, digamos, como un pequeño estacionamiento de las motocicletas eléctricas estas que hay, ¿ah?, al lado de lo que serían los otros astilleros, que son estacionamiento como de escaña, por decirlo de alguna forma. Este astillero tiene el tamaño como si fuera para estacionar 2 o 3 pequeñas motocicletas de estas eléctricas que hay ahora, y al lado están los astilleros de gran porte que sí tienen el tamaño como para estacionar unos escañas. Digo, como para ejemplificar y que la gente tenga idea. De hecho, los diques nuestros de la Armada tienen mayor tamaño que este astillero. Y ahora, en unos instantes, vamos a ver por qué esa importancia. Pero acuérdense de la fecha. Mayo del 2023, el ex subsecretario de Defensa visita Cardama junto con representantes de la Armada Nacional. ¿Ah? ¿Vos estás un poco por quedarla como Ale? No, también? no, todavía no. Está. En ese interín, lo que se hace, el Ministerio de Defensa Nacional hace un segundo llamado, pero ya no igual que el primero era un primer llamado con 89 folios,
donde estaban detallados todas las características que tenía que tener el buque. ¿Ah? Ahí estamos viendo justo lo de la visita de Rivera Elgue y otras autoridades de la Armada al astillero Cardama. El primer llamado que se hizo en el 2021 había sido con seriedad, 89 folios tenía, todo detallado, cómo tenía que ser el barco, las características, etcétera, etcétera. Es la garantía, los requisitos, los factores de ponderación, los puntajes que se iban a obtener por cada ítem. Sin embargo, este segundo llamado no tiene nada de eso y es prácticamente como un llamado telefónico o una nota por menos de media carilla. Che, ¿me pueden cotizar 2 patrulleras oceánicas? Es como si vos llamaras y decís, mirá, hiciste un primer llamado, $100 millones vamos a gastar en esto, ¿no? $100 millones. Primer llamado con todas las características, garantía y todo. Segundo llamado era el pliego, teléfono o mensaje WhatsApp o carta de media carilla. ¿Me puedes cotizar 2 patrulleras oceánicas de $100 millones? Y ahí se presentan 5, y eso podemos ir viendo en los documentos que tienen que ver con el informe que hizo interno de la Armada. Se presentan 5 oferentes, y ahí el jefe de Estado Mayor de la Armada, en ese entonces era Gustavo Musso, hace como un ranking, ahí tenemos el documento que estamos compartiendo, hace como un ranking de lo que serían los documentos. Yo te convido, no pasa nada, yo te convido. Musso, de los documentos que se presentaron. Exacto, de las 5 ofertas que se presentaron. Hace un ranking, ponderando por capacidad, puntaje técnico, etcétera, etcétera. En primer lugar, ustedes deben suponer, bueno, puso a Cardama. No. En primer lugar, en la lista, pone un astillero Gondán. Pone en primer lugar astillero Gondán. En segundo lugar, a Cotecmar. Tercer lugar a Kership, después estaba Hyundai de Corea y en último lugar a Cardama. La última opción. La última opción, según todo, este es un informe muy largo, tiene muchas carillas, lo tenemos para compartir, va a estar después en la web, donde el jefe de Estado Mayor de la Armada hace todas unas ponderaciones técnicas en base a las diferentes capacidades de las ofertas que se habían presentado en ese segundo llamado, que en realidad termina siendo una compra directa por excepción. ¿Por qué? Porque no hay, esta ponderación interna la hace el jefe de Estado Mayor de la Armada, se la eleva a todos los contraalmirantes, y ahí se elige a Cardama, y por eso es que este hombre presenta renuncia, cosa muy poco usual dentro de la estructura militar. Él presentó renuncia porque entendió que no se habían respetado, digamos, sus informes técnicos y que se estaba eligiendo no lo que era mejor para la Armada Nacional ni para el país. Y el 17 de julio, esto fue, recuerden, lo llamado en mayo, la visita también coincide de Rivera Elgue y de integrante de la Marina a Cardama en mayo. En julio, 2 meses y medio después, el 17, el ministro García anuncia en rueda de prensa que las 2 patrulleras iban a ser adquiridas a $92 millones al astillero español Cardama, y es que se firma este contrato con el astillero español Cardama, que había sido ubicado en quinto lugar. Ahí en julio, después, tras la elección de Cardama, Musso, es que el contraalmirante Musso, que era el jefe de Estado Mayor de la Armada, renunció a la Armada. ¿Cuáles son los datos destacados que uno puede decir, bueno, por qué el Ministerio de Defensa actual resuelve, vamos a revisar este contrato, más allá de todas estas idas y venidas? Es porque comienza a surgir información que es relevante para esta investigación que va a hacer el Ministerio de Defensa actual, como que, por ejemplo, Cardama no figura como proveedor en el catálogo de la industria de defensa española 2023-2024, publicado por el Ministerio de Defensa de España. ¿Qué significa esto?
que es una empresa totalmente desconocida en el ámbito nacional, español e internacional en la construcción naval vinculada a patrulleras oceánicas o plataformas de defensa militar. O sea, no tiene experiencia. No tiene ninguna experiencia. O sea que el exministro Javier García firmó un contrato para la construcción de 2 patrulleras oceánicas por $100 millones con un astillero que nunca construyó un barco militar, que no tiene experiencia en la construcción de barcos militares. En los más de 100 años de existencia de Cardama, no ha construido una sola OPV, que son las patrulleras oceánicas. Solo había construido una patrullera de protección pesquera, ¿tá?, que llevaba más de una década amarrada al astillero, que en realidad había sido construida por otro astillero y que Cardama, que quebró durante el proceso de construcción y que Cardama lo llevó, ¿tá?, para terminar esa construcción. No solo eso, tampoco ha construido Cardama, es parte del informe, que está en manos de las actuales autoridades del Ministerio de Defensa, tampoco ha construido Cardama en toda su historia buques de dimensiones similares a las que propone Uruguay. Porque uno puede decir, bueno, está bien, no construyó buques militares, pero quizá en su historia construyó barcos de más de 80 metros de eslora y más de desplazamiento de 1.500 toneladas, que es lo que va a tener o lo que debería tener estos barcos que encargó la Armada Nacional. No, nunca construyó Cardama en su historia buques de este tipo. La mayoría de los buques que fue construidos son de menores a 50 metros, o sea, de eslora, o sea, de largo, por decirlo de alguna forma, con excepción de una draga. Las dragas son las que se usan justamente para dragar los puertos, o sea, es para sacar, digamos, los sedimentos que están abajo del agua y para hacer mayor calado, para que, por ejemplo, si el puerto de Montevideo tiene 14 metros, se draga, se puede llevar a 15, 16 o 17 metros, lo que se saca son todos los sedimentos de abajo, ¿tá?, para que buques de mayor calado puedan ingresar al puerto. Bueno, lo que construyó fue únicamente una draga de más de 50 metros. Sí, nada parece dar demasiadas garantías de que vaya a salir bien. Exacto. O que vaya a salir. Bueno, ¿no? Sí. Ahora, en Cardama, otra parte del informe dice, Cardama no ha construido otro tipo de buques de alta complejidad o sofisticación, mucho menos vinculados al área de la defensa o de protección marítima. ¿Tá? Los antecedentes que tiene son construcción de remolcadores o pesqueros sencillos. Uh-huh. Y este otro dato es relevante. ¿Por qué viene a Uruguay? Porque si Cardama no ha participado nunca en la licitación de un patrullero oceánico para la propia Guardia Civil de España, por falta de antecedentes justamente en la construcción de plataformas. España, cuando hace los llamados a licitaciones, uno de los requerimientos mínimos que te pone es, bueno, experiencia en construcción de patrulleras oceánicas. Nosotros acá, parece que Uruguay no evaluó esa parte, no le pidió antecedentes. Bueno, Cardama, ¿tenés antecedentes en ¿qué hiciste antes? Claro, ¿qué hiciste antes? ¿Hiciste algo? No le pedimos. Y digamos, no solo no tenía, sino que en el caso de España nunca Cardama se había presentado a una licitación, siendo que los requerimientos que iba a hacer Uruguay eran menores a las patrulleras que te pueden exigir España, digamos, por la dimensión, el tamaño, y la complejidad, incluso la capacidad técnica y económica para hacer eso. Otro dato, Cardama no ha construido un buque en 8 años. Hace 8 años que Cardama no construye un barco. ¿Qué es lo único que ha hecho Cardama? Reparaciones, porque al ser un astillero de pequeñas dimensiones, lo único que ha hecho han sido reparaciones de barcos o incluso terminaciones de algunas embarcaciones que habían sido construidas por otros, como ya vimos, y lo último que hizo fue en el 2016
es un buque multipropósito para Senegal que comenzó en el año 2016 y había prometido su entrega para fines del 18 y sin embargo sobre finales del 24 todavía no estaba terminado. ¿No? Que se acaba de terminar hace poco. Otro dato que es relevante y que nos decían los informantes y que está en este informe que tiene el Ministerio de Defensa, la infraestructura de Cardama no está preparada para afrontar una construcción en simultáneo de 2 buques de las dimensiones que pide Uruguay. Porque Cardama, recordemos que Uruguay encargó 2 patrulleras. La primera tiene que estar pronta en 18 meses y la segunda, después de que se entrega la primera, 12 meses después. O sea que hay un momento en que tiene que estar construyendo en simultáneo Cardama los 2 barcos. Bueno, no tiene la capacidad. Pero además, Cardama es un astillero a cielo abierto. ¿Tá? Y uno puede decir, bueno, ¿cuál es la contraindicación? Según nos decían expertos, y acá no quiero pifiarla, nos decían expertos, en las soldaduras para este tipo de construcción de barcos, tiene que estar siempre a la misma temperatura. Por eso se precisa hangares cerrados, ¿tá? Se precisa un astillero cerrado, porque vos ahí más o menos mantenés la misma temperatura. No es lo mismo soldar a 4 grados una chapa y después soldarla a los 2 meses a 10 grados o a 15 grados. Van teniendo pequeños movimientos. Por ahí ya entramos en detalles. No, te hiciste un especialista. Bueno, tuve muchas reuniones, estuve leyendo bastantes documentos, ¿tá? Y que son relevantes. Y que lo que me extraña a mí es que habiendo profundizado, en realidad yo digo 1 centímetro de conocimiento únicamente, porque acá hay verdaderos especialistas, que se prendieron todas estas alarmas, se van prendiendo, no tiene experiencia. ¿Cómo a nadie le llamó la atención? ¿Cómo a nadie le llamó la atención, siendo que la Marina Uruguaya tiene gente muy experiente en este tema, ¿no? De hecho, bueno, vimos que el ex jefe de Estado Mayor de la Marina la calificó en 5º lugar. Pero otra cuestión que no es menor, Cardama nunca gestionó un proyecto de construcción de costos similares, siendo la primera vez que tendrá a cargo una construcción de este valor. Y no tiene estructura para hacerlo. Y quizá este sea el dato más fuerte. Nosotros le encargamos 2 patrulleras por $100 millones. ¿Saben cuánto factura Cardama por año? 8 millones de dólares. Factura. Quiere decir que Uruguay, ¿tá?, al comprarle o encargarle la construcción de 2 patrulleras oceánicas, ya le está dando la facturación de 10 años de Cardama. Un negoción hizo Cardama. Hizo tremendo negocio, sí, exactamente. Y acá empieza por eso, ¿tá?, es que hay tantos reparos y tanto temor de que esto no tenga un final feliz. ¿Puede llegar a construir los barcos? Bueno, puede ser, pero hay que ver qué tipo de barcos nos terminan entregando. Por algo, el Ministerio de Defensa actual no solo va a investigar este proceso, sino que el ex comandante en jefe de la Armada, Wilson, que fue jefe de la Armada hasta el pasado 4 de marzo y que pasó a retiro, pidió para salir del país. Vos cuando te retirás de la Armada, de la Armada o de cualquier, o del Ejército o de la Fuerza Aérea, por 4 años vos seguís sujeto a jerarquía militar, a jerarquía del Ministerio de Defensa. Y tenés que pedir para salir. En algunas cuestiones. Bueno, Wilson pidió para salir del país y por el momento la ministra de Defensa actual no autorizó su salida del país. Ese es un punto relevante. Otro punto relevante es que la Armada acaba de mandar una carta al Ministerio de Defensa donde pide viáticos por unos $300.000, que ese viático sería para mandar, porque eso sí lo prevé el contrato, para mandar a España a 3 supervisores de la Armada Nacional que estarían los 18 meses supervisando efectivamente la construcción y
digamos, las cuestiones técnicas, que se cumpla con lo que dice el contrato, que no solo los plazos, sino la calidad del material, etcétera, etcétera. Y serían $300.000 en viáticos, más unos $87.000 en salarios, sumaría unos $380.000 más que habría que agregarle, digamos, a este proyecto, que en realidad, en un proyecto de $100 millones, mandar a controlar, no habría inconvenientes, pero quizá en el Ministerio de Defensa están evaluando la posibilidad. Hay empresas que hacen esto, que en realidad te controlan la calidad de la construcción durante todo el proceso, y quizá Uruguay, en vez de enviar a 2 marinos o a 3 marinos, contrata a una empresa en Europa para que supervise la construcción. ¿Y por qué puede ser esta posibilidad si es que efectivamente se decide seguir adelante con este negocio? Porque, Cardama, como no está bien conceptuado en España, entienden desde el Ministerio de Defensa, algunos de sus integrantes actuales, que va a ser mucho más exigente contratar una empresa que lo supervise directamente de España que enviar desde Uruguay marinos para controlar la supervisión, digamos, de esta construcción, ¿no? Pero bueno, han quedado algunos temas también sobre la mesa, por ejemplo, porque está también quién va a proveer los motores sobre la mesa. Justo que vemos, ese es el momento de la firma del contrato que se hizo con la gente de España. Incluso creo que participó el embajador español, también estuvo presente ahí, como era una empresa española. Ahí vemos al ex ministro de Defensa, Javier García. Atrás está toda lo que eran los comandantes de la Junta de Almirantes de la Armada. Está el comandante Wilson al lado de Javier García, que después pasó a retiro. Recordemos que la Armada por el momento tiene un encargado de despacho y no tiene nuevo comandante en jefe, porque todavía no se ha resuelto el gobierno actual. También parte de todo esto que está bajo revisión de las actuales autoridades, ¿no? Porque hay muchos claros oscuros en este proceso, ¿no? Hubo mucha participación de los almirantes actuales de la Armada en el proceso. De hecho, el giro de los últimos $8 millones también generó mucho ruido, porque hubo una reunión antes de irse del ex ministro de Defensa Armando Castañebat con autoridades del ministro de Defensa saliente. Se reunió con José Ruiz, director de general de material naval en el segundo piso del comando de la Armada. Una reunión que no fue informada en ese momento al comandante Wilson, que el comandante Wilson se enteró cuando ya estaba el ministro de Defensa. Esto es más protocolar, pero en realidad se estila, si va un ministro a cualquier unidad militar, que por lo menos el comandante en jefe, sea de la Armada, del Ejército o de la Fuerza Aérea, esté informado de la situación. El giro de los últimos $8 millones, la firma estuvo a cargo del contraalmirante Miguel de Sousa, que es director general de Recursos Financieros de la Armada. También esto le suma un problema, aunque él únicamente estaba cumpliendo órdenes. Hay que ver quién dio la orden de pagar estos $8 millones, porque el Ministerio de Defensa actual decía: señores, no sigamos adelante este proceso hasta tener más claras las cuestiones del contrato y si efectivamente se va a poder cumplir o no con este negocio. Sin embargo, se pagaron esos $8 millones, ¿no? Pero bueno, veremos cómo termina esta historia, si el gobierno actual decide seguir adelante o no con este negocio, si el gobierno actual encuentra o no encuentra irregularidades que ameriten una profundización mayor o eventualmente una presentación ante la justicia de todo este proceso. Se conformó ese grupo de investigación en el Ministerio de Defensa, se va a estar analizando el contrato, se está analizando también de dónde surgió la orden de pagar estos segundos $8 millones, que ahora sí quedamos en desbalance. Por el momento, el último comandante en jefe de la Armada no puede salir del país, o sea, no es que no pueda, no ha sido autorizado por la ministra de Defensa a salir del país. Y la gran incógnita queda en si habrá barcos o no habrá barcos dentro de 18 meses. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Gracias a Eduardo. ustedes.